Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanitas. Me da gusto saludarlos, me da mucho gusto que estén conectados. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 3, del versículo 21 en adelante. Hoy vamos a ver cómo Jesús empieza su ministerio, cómo Jesús empieza a, a llevar a cabo el plan de salvación que Dios le había encomendado, que su Padre le había encomendado. Y vamos a ver cómo es que todo esto que pasó, ¿verdad? Parece que está conectando a alguien más. Vamos a ver. El versículo 21 dice así, acordémonos que Juan estaba bautizando en el río Jordán. Juan estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Y la semana pasada vimos cómo vimos tres ejemplos de personas que acudían a bautizarse y preguntaban qué es lo que ellos debían de hacer, ¿verdad? Y la idea es de que el arrepentimiento lleva a la persona a un cambio de vida, a dejar el pecado, a dejar la maldad, a dejar sí, la maldad que uno trae ya por naturaleza, ¿verdad? Y vimos los ejemplos de cómo Juan le decía a la gente que los frutos del arrepentimiento, decía de que si alguien tenía dos camisas o dos túnicas y conocía a alguien que no tenía, que la compartiera, que compartiera, o sea, que tuviera un corazón amoroso, misericordioso, compasivo. De eso se trata el llamado al arrepentimiento. Y si la persona dice que los recaudadores de impuestos, dice que cobraban siempre de más. Juan les dijo que si realmente se querían arrepentir, tenían que ser personas honestas y cobraran lo que era correcto, que ya dejaran de ser tramposos, ¿verdad? Y ese es el propósito, ¿verdad? Del arrepentimiento. Hay personas que supuestamente se hacen cristianas, pero siguen con sus chuecuras, ¿verdad? Siguen ahí, robando a la gente, siendo deshonestos, siendo fraudulentos, ¿verdad? En realidad no ha habido una transformación. En realidad, solo han escuchado la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no hace ningún efecto en ellos, ¿verdad? O no han querido, ¿verdad? No han querido ser guiados por el Espíritu de Dios. Y también a los soldados les dijo que romanos que se empezaron a acercar al bautismo, les dijo de que no extorsionaran a nadie, que trataran con respeto a la gente, que fueran personas amables en vez de ser personas ah, agresivas y intimidantes que daban miedo. Así que era bastante importante que ellos fueran transformados y que realmente hubieron cambios en sus vidas, ¿verdad? Y hermanos, tristemente, ¿verdad? Muchas personas se acercan a la iglesia y piensan de que si se bautizan, pues Dios los va a escribir su nombre en el cielo, ¿verdad? Y piensa que tienen que seguir con su vida de maldad, su vida corrompida, y no es así, ¿verdad? No es así. El verdadero arrepentimiento lleva a dar frutos, ¿verdad? A dar resultados, cambios en la vida. Y dice el versículo 21 que estaba en auge, había mucho movimiento. El espíritu se estaba moviendo, el espíritu de Dios en la mente y en la conciencia de la gente, porque el mensaje de Juan, pues, era un mensaje que Dios estaba llevando a cabo a través de él. Dice el versículo 21, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, o sea que estamos viendo que sí había un movimiento, la gente estaba moviendo ah, espiritualmente a un cambio. Dice también Jesús, dice, Jesús fue también bautizado, dice. O sea que Jesús aquí estamos viendo que se identifica con los pecadores. Jesús no tenía ningún pecado, ¿no? Jesús no tenía ninguna falta. Él era puro, ¿verdad? Sin embargo, él se hace uno con la gente, se hace uno con la humanidad.
demostrando que Él vino a mostrar el camino, ¿verdad? Que todo ser humano debe de tomar. Es el ser humano pues nace en un mundo corrompido, nace en un mundo de pecado, pero Jesús le está mostrando que Él como representante de todo ser humano, Él busca un cambio, ¿verdad? Un cambio. Él está representando a todos aquellos pecadores. Aunque Él no era pecador, pero está representando a todos los pecadores y le está mostrando el camino que todo pecador debe de hacer. Porque Dios es un Dios que nos llama a vivir una vida correcta. Ya cuando la persona se da cuenta de que su vida es una vida alejada de Dios, que está viviendo una vida inmoral, indecente, una vida de hipocresía tal vez, porque a veces la gente aparenta que es una buena persona, pero dentro de su corazón, de su mente, pues sigue estando la maldad. Entonces aquí Jesús está mostrando el camino que el pecador debe de tomar, de hacer conciencia de su moral, de su vida espiritual. Y por eso dice que, verso 21, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. O sea, aquí estamos viendo que Jesús se identifica con la gente común, aunque él no era una persona común y corriente, ¿verdad? Él se identifica con la gente, ¿verdad? Como mostrando de que él también está identificando a Juan, le está dando el reconocimiento a Juan, de que Juan era un enviado de Dios, de que Juan estaba hablando en nombre de Dios, un vocero de Dios, ¿verdad? Haciendo un llamado a la gente a que se arrepintiera, que la gente tuviera conciencia de su maldad, de su pecado, y que lo dejara, ¿verdad? Y sí estaba dando buen resultado esto, porque la gente estaba respondiendo. Y dice el versículo, y mientras oraba, se abrió el cielo. Wow, esto es bastante importante, hermanos. Sí, porque vamos a ver cómo es que cuando Jesús ora, cuando Jesús intercede, hermanos, cuando Jesús tiene una comunicación con el Padre, Él abre el cielo. Él hace que el cielo se abra, ¿verdad? Es una manera de decir, ¿verdad? No es que el cielo se abra literalmente, sino de entender que es como que la gracia y el amor de Dios se dejan ver. Eso quiere decir, ¿verdad? Hay una conexión entre Jesús y el Padre, ¿verdad? Y entonces hay una apertura, ¿verdad? En el sentido de que hay una comunicación. Es como cuando usted va a tocar una puerta de alguien que no conoce, pues como que no le abren la puerta porque no inspira confianza, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo de que cuando Jesús y el Padre se comunican, vemos de que el cielo se abre, dando a entender que hay una, hay una conexión entre el Hijo y el Padre, ¿verdad? Es lo que da a entender esto, ¿verdad? Dice el versículo, y mientras oraba, se abrió el cielo, ¿verdad? Claro que está usando términos que nosotros conocemos para darnos a entender que así como cuando usted toca la puerta de una persona que usted conoce y tiene una buena amistad, pues le abren la puerta y hay alegría al verse, ¿verdad? Y todo esto. Y eso es lo que da a entender, ¿verdad? No es que literalmente el cielo tenga una puerta, ¿verdad? Hay que entender las figuras de lenguaje que se usan en la Biblia. Y es muy importante esto. El verso 22 dice, y el Espíritu Santo bajó, o sea que se abrió la puerta del cielo figurativamente, ¿verdad? Y de ahí salió el Espíritu Santo y viene y desciende, ¿verdad? Dice acá, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Bueno, la semana pasada decíamos también que esto es algo ilustrativo para que se pueda dar a entender y se pueda entender que algo estaba pasando, ¿verdad? Algo estaba pasando en el mundo espiritual.
No es que el Espíritu Santo pudo haber bajado y como ese espíritu es invisible, ¿verdad? No es visible a los ojos humanos, físicos, pero se hace todo esto para que se pueda describir esa conexión, ¿verdad? Que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma, ¿verdad? Parecido a una paloma, ¿verdad? No es que fuera una paloma literalmente, ¿verdad? Simplemente que tomó esa forma para que se pudiera ver y la gente se pudiera dar cuenta que algo estaba pasando en el mundo espiritual. Y dice el versículo lo que sigue en el versículo, entonces se oyó una voz del cielo que decía, dice que entonces se oyó una voz, se hizo audible, ¿verdad? Para que, yo me imagino que Juan también la escuchó, ¿verdad? Y los que estaban ahí, dice, se oyó una voz del cielo que decía, o sea, que declaraba, que decía algo, una verdad especial. Decía, tú eres mi hijo amado, hablando, dirigiéndose a Jesús, ¿verdad? Estoy muy complacido contigo, dando a entender de que lo que Jesús estaba haciendo y de lo que Jesús iba a seguir haciendo, complacía directamente al Padre, a Dios Padre, ¿verdad? Y aquí Jesús está recibiendo una confirmación de su ministerio, ¿verdad? Una confirmación de lo que él estaba haciendo. Era tal como se había planeado en la eternidad, tal como el Padre lo había planeado para que Jesús pudiera llevar a cabo este plan, ¿verdad? Entonces estamos viendo una completa obediencia del Hijo, una completa sujeción en su estado humano. Y muchos hermanos y muchos que no creen en la Trinidad argumentan de que Jesús es inferior al Padre, ¿verdad? Porque pues, porque porque él está obedeciendo al Padre. Y ellos argumentan de que Dios no tiene por qué obedecer a nadie, ¿verdad? Que Dios es soberano y malentienden que Jesús está en su estado humano cumpliendo con un plan, ¿verdad? Y eso no quiere decir que sea menos Dios, al contrario, al contrario, ¿verdad? Estamos viendo la unión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es uno de los pasajes bastante importantes donde podemos ver las tres personas de la divinidad actuando, ¿verdad? Actuando. El Hijo yendo al bautismo, orando, y luego el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Y luego, acordémonos, hermanos, que en la antigüedad, cuando alguien iba a servirle a Dios como rey, como sacerdote, como profeta, se le ungía con aceite representando precisamente la presencia de Dios, ¿verdad? Se le ungía, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo de que a Jesús no se le estaba echando un aceite, sino estaba viendo directamente el Espíritu Santo, ¿verdad? No se le estaba poniendo el símbolo que es el aceite, sino que estaba el Espíritu Santo directamente en persona, ¿verdad? Haciendo presencia sobre él. Entonces, algo mucho más que un símbolo. Es el contacto directo con Dios, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Entonces, bien importante esto. Y luego dice, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y acordémonos, hermanos, que todo lo que Jesús está haciendo, lo está haciendo en representación, como sustituto de todo ser humano, ¿verdad? En otras palabras, que cuando nosotros nos unimos a Jesús, cuando nosotros tomamos empezamos una relación con Dios a través de Jesús, nos unimos a Jesús, ¿verdad? Nosotros venimos a ser un hijo amado también del Señor. Y complacemos a Dios porque estamos siguiendo los pasos de Jesús, ¿verdad? Entonces es muy importante entender esto, ¿verdad? Que estamos complaciendo al Padre cuando nos unimos a través del arrepentimiento del bautismo, nos unimos a Dios, a Jesús,
también venimos a ser parte de esta idea, ¿verdad? La idea de ser, de ser un hijo amado y que estamos complaciendo a Dios también, ¿verdad? Porque estamos siguiendo el camino que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Y es bien importante, ¿verdad? Y luego dice el verso 23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. En la cultura de Israel, hermanos, se sabía de que los sacerdotes empezaban a servir cuando tenían 30 años, ¿verdad? Cumplían 30 años y a veces no exactamente, ¿verdad? Cuando tenían 30 exactos, sino que a veces los sacerdotes que tenían hijos, sacerdotes, empezaban a oficiar. Cuando sus hijos ya empezaban a oficiar, generalmente esperaban que el hijo tuviera 30 años para que empezara a servir como sacerdote en el templo, ¿verdad? El sacerdote era el que hacía los sacrificios, era el que entraba al templo, ¿verdad? Eran los que arreglaban todos los preparativos para los sacrificios, en fin, los que ofrecían las ofrendas en el templo, todo esto, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que ahora es un sacerdote católico, ¿verdad? No en ese sentido, ¿verdad? Entonces ellos servían en el templo, ¿verdad? Y en realidad la palabra sacerdote quiere decir un intercesor, un intermediario, ¿verdad? Eran como personas que estaban ahí y estaban dedicados a eso porque ellos estaban en otro, podríamos decir que en un espacio diferente, ¿verdad? Porque ellos estaban sirviéndole a Dios todos los días, era su trabajo, ¿verdad? Era su trabajo. Y Jesús va a empezar su trabajo, ¿verdad? De sacerdote aquí en la tierra, porque él va a interceder o nos va a representar delante del Padre, ¿verdad? Nos va a representar delante del Padre en su vida práctica, ¿verdad? Ya cuando Él muere y resucita y se va al cielo, Él sigue siendo sacerdote. Si usted lee ahí en Hebreos, el libro de los Hebreos nos enseña de que Él está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros, ¿verdad? Intercediendo como un sacerdote, como un intermediario entre nosotros y el Padre, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que Jesús aquí empieza su ministerio a los 30 años, dice, tenía unos 30 años, ¿verdad? Podía ser un poquito más, poquito, no menos, pero sí un poquito más, ¿verdad? No exactamente, tal vez ya tenía unos meses que había cumplido los 30 años. No dice exactamente, pero da a entender que a esa edad empezaban a oficiar los que le servían a Dios como sacerdotes. Y aunque Jesús no sirvió como sacerdote en el templo, ¿verdad? Ahí oficiando y con los sacrificios que se hacían, porque acordémonos que los sacerdotes eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Esa tribu estaba especialmente dedicada, los hombres dedicados a trabajar en ese ramo, ¿verdad? En esa área del sacerdocio. Pero Jesús, acordemos que él es de la tribu de Judá, de la tribu de Judá, y él como sacerdote no estaba, no era de esa tribu, ¿verdad? Pero Jesús vino a ser otro tipo de sacerdocio, un sacerdocio mucho más grande, ¿verdad? Porque él iba a servir para toda la humanidad, ¿verdad? Para toda la humanidad. Mientras que los sacerdotes levitas solo servían a los israelitas, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y Jesús viene a ser un sacerdote de toda la humanidad, ¿verdad? Es muy sacerdote superior. Y el escritor de Hebreos lo explica porque los sacerdotes que estaban aquí en la tierra entraban al templo, mientras que Jesús entró al cielo. Casi, casi no había una diferencia, ¿verdad? Entrar directamente al cielo, a la presencia de Dios, ese es el sacerdocio de Jesús, ¿verdad? Pero mientras tanto, aquí estaba empezando su sacerdocio, su ministerio aquí en la tierra.
Y dice el versículo 23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Y ahorita el Lucas va a, a describir todos los antepasados de Jesús. Y va a empezar con José, ¿verdad? Dice aquí, era hijo, según se creía, dice, de José, ¿verdad? Porque José iba a ser su padre aquí en la tierra, su padre adoptivo o su padre de crianza, porque sabemos que Jesús nació del Espíritu Santo, como leímos, estudiamos en los capítulos anteriores, a través de la unión del Espíritu Santo con María, ¿verdad? Algo único, algo totalmente sobrenatural. Es un hecho sobrenatural histórico que solamente sucedió una vez y solamente va a suceder una vez en la historia de la humanidad. No se puede, o sea, no, el plan de Dios es que a través de Jesús, Él iba a salvar a la humanidad. Y ya se hizo, y eso ya se hizo, Jesús ya desarrolló el plan de salvación que el Padre y el Espíritu Santo y Él planearon desde antes de la creación del mundo. Pero aquí Lucas, lo que le interesa a Lucas es presentar la humanidad de Jesús. En el Evangelio de Mateo, Mateo lo conecta con Abraham y con David, porque ellos eran los antepasados de Jesús. Abraham, porque es el que inició, con el que Dios inició el plan de crear la nación de Israel. Y David, que fue un rey sobresaliente, al cual Dios le prometió que un descendiente de él iba a ser un rey para siempre, ¿verdad? Pero aquí Lucas, él tiene otra manera de presentar a Jesús y Lucas lo va a presentar de que, de que Jesús está conectado con toda la humanidad, ¿verdad? Porque la línea que Lucas va a trazar va desde José y tal vez aunque aquí no lo especifica directamente, no lo explica Lucas, pero se cree que posiblemente eh, Elí, Elí, el que luego dice el versículo, era hijo, según se creía, de José, y luego dice hijo de Elí, ¿verdad? Pero posiblemente Elí, el que era padre de María, no de José, ¿verdad? Pero por la conexión del matrimonio y para traer la línea, ponen a Elí, ¿verdad? Elí. Y entonces empieza a hacer una lista de genealógica, de la genealogía de Jesús, del lado humano, y llega desde José. Si usted empieza a leer, hay una lista, y si usted pasa al versículo 37, ahí vemos cómo dice, no la leemos toda porque son 75 antepasados de Jesús, desde José hasta Adán, ¿verdad? El versículo 37 dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, y luego dice hijo de Adán, y luego dice hijo de Dios. O sea que Adán, aquí Lucas lo pone como un hijo de Dios, ¿verdad? El primer hombre que Dios creó, ¿verdad? Y así que estamos viendo, hermanos, de que toda la humanidad, según Lucas, lo que está presentando Lucas, en cierto sentido son hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, Dios creó al primer hombre y aquí Lucas lo pone como un hijo de Dios, ¿verdad? Una creación de Dios, ¿verdad? Con el cual Dios tenía una relación personal cercana, ¿verdad? Y y luego llega como vimos, hasta José, y dice, y conecta a Jesús con toda la humanidad. Lo que da a entender es de que Jesús viene en rescate de toda la humanidad
que hasta él había llegado y posteriormente hasta nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también venimos de la misma raíz, ¿verdad? Venimos de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que nos da a entender es que Jesús viene a rescatar a la humanidad completa, ¿verdad? Ah, no solo a los israelitas, no solo al pueblo de Israel, porque a veces uno puede pensar de que Jesús, aunque era el Mesías prometido al pueblo de Israel, pero el alcance era universal, ¿verdad? Era universal. Y es lo que está tratando de mostrar Lucas, ¿verdad? De que Jesús es descendiente de Adán también. Como nosotros, ¿verdad? Y eso nos identifica con Jesús, ¿verdad? Quizás a través de otras líneas, pero todos venimos del primer hombre y de la primera mujer, de Adán. Y todos traemos la imagen de Dios. Según Génesis, ¿verdad? Dice que Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen de Dios los creó, varón y mujer. Algunas versiones dicen varón y hembra, ¿verdad? A mí no me simpatiza mucho ese título de hembra, ¿verdad? Pero bueno, así es el español antiguo, ¿verdad? Pero en realidad el asunto es ese, ¿verdad? De que ese, el propósito de Lucas es conectar a Jesús con Adán, que él era un descendiente de Adán, que Jesús es tan humano como Adán, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes se recuerdan tal vez que en Génesis, en el capítulo 3, Dios le dijo a Adán y Eva que un descendiente de la mujer, de Eva, le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, o sea, que iba a vencer el pecado, eso quiere decir. No es que literalmente Jesús iba a aplastar con su pie una culebra, ¿verdad? Es lenguaje figurado, hermanos, es lenguaje simbólico, ¿verdad? Hay que entender el lenguaje bíblico, ¿verdad? Dando a entender que esa serpiente es la que causó el pecado o provocó el pecado en Eva, ¿verdad? Y luego en Adán. Entonces, ahora Jesús viene a terminar con esa maldición, con esa condenación, porque ese pecado trajo la muerte, la separación eterna entre Dios y el hombre. Pero Jesús viene a restituir esa relación, ¿verdad? Acuérdense que cuando Jesús se bautizó, recibió esas palabras, este es mi hijo amado, ¿verdad? Y acuérdense qué le pasó a Adán, el primer Adán, cuando fue expulsado del huerto, ¿verdad? Dios lo corrió del huerto por desobediente, ¿verdad? Y no le dijo, este es mi hijo amado, ¿verdad? Aunque si era aquí, Lucas está diciendo que era hijo de Dios, pero fue un hijo reprobado, ¿verdad? Un hijo desobediente, que no confió en la palabra de Dios. Pero aquí estamos viendo a Jesús, que es un hijo obediente, que está confiando en el plan del Padre, ¿verdad? Es lo que está tratando de mostrar Lucas, ¿verdad? La diferencia entre el ser humano natural, que es pecador, y en Cristo, en Jesús, que es el Hijo perfecto, ¿verdad? El hombre perfecto. Entonces vamos a pasar al capítulo 4. Ya vimos toda esta genealogía, donde son 75 nombres que aparecen aquí. Y en el capítulo 4 vamos a ver cómo Jesús inicia su ministerio, ¿verdad? Jesús inicia su ministerio y acordemos que en el Edén también la primer pareja fue tentada, ¿verdad? Fue tentada y ellos no pudieron resistir o anteponerse a la tentación, sino cayeron en la tentación del enemigo. Y aquí vamos a ver a Jesús que es tentado 3 veces, ¿verdad? Acordemos que la tentación del Edén fue nada más una, ¿verdad? Fue una tentación. Mientras que aquí Jesús es tentado 3 veces. Y aquí Jesús está representando también a toda la humanidad, ¿verdad? Que Él viene a vencer el pecado a favor de todos los seres humanos que no pueden vencer la tentación y que no podemos ser perfectos, pero Él viene a demostrar
Él tiene ese poder de vencer el pecado, vencer la tentación, vencer sí, a la naturaleza humana caída, ¿verdad? Que Él puede, que Él es diferente, ¿verdad? Y que Él puede hacerlo en nuestro lugar. Porque hermanos, acordémonos que Jesucristo no nos lo estaba haciendo. Él no estaba venciendo el pecado por Él. Estaba venciendo el pecado por nosotros, por toda la humanidad. Es muy importante entender eso, ¿verdad? Porque a veces en las iglesias donde no han entendido esto, te dicen a ti que tú tienes que vencer el pecado, porque si no lo vences, pues Dios no te va a recibir Dios te va a rechazar, en fin. Y no esa es la idea del Evangelio. La idea del Evangelio es que Jesús venció el pecado por todos nosotros, por toda la humanidad. Y nosotros al unirnos a Jesús es que nosotros estamos cubiertos con esa perfección y esa justicia de Jesús. Pero seguimos siendo falibles en la realidad, ¿verdad? Seguimos siendo imperfectos. Y al estar unidos a Jesús, pues vamos a pecar mucho menos, vamos a ofender mucho menos a Dios, pero no es nuestra justicia la que nos salva. Es la justicia de Jesús, es la perfección de Jesús, es la vida perfecta de Él, que al unirnos a Él nos cubre, ¿verdad? Es como una aseguranza que tenemos en Jesús, ¿verdad? Y es el propósito. Pero aquí vamos a ver cómo es que Jesús vence la tentación. Capítulo 4 dice Jesús, y luego dice algo muy importante, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Nos acordamos que cuando Zacarías, ah, cuando nació Juan, él eh, hizo una oración o hizo un cántico y dice que lleno del Espíritu Santo. Igual María, cuando Jesús nació, también elevó un cántico basado en toda la palabra de Dios que estaba escrita en el Antiguo Testamento. Y cuando dice lleno del Espíritu Santo, quiere decir que estaba lleno del conocimiento de Dios que revela el Espíritu Santo en la palabra. Ah, y eso es lo que quiere decir. Cuando usted no conoce la Biblia, usted está vacío del Espíritu Santo, porque el que inspiró la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted conoce la palabra de Dios y es tentado, usted va a saber primero, de dónde viene la tentación, y luego se va a saber cómo responder a esa tentación. Y si usted es débil, sabe a quién le va a pedir ayuda en esa tentación. Pero usted no conoce nada de eso, usted está vacío, ¿verdad? Entonces, usted va a ser presa fácil de, de, de- del enemigo. Cuando el enemigo tentó a Eva, le dijo, con que Dios ha dicho tal y tal cosa. Y ella dijo, no, no, Dios ha dicho que podemos comer de todo, ¿verdad? Y sí, sí tenía cierto conocimiento de lo que Dios había dicho, pero le creyó más a lo que el enemigo le estaba ofreciendo y no le creyó a Dios. Entonces aquí, lleno del Espíritu Santo, es que tú conozcas la palabra de Dios y la creas. No solamente que la conozcas en tu mente, sino que la creas que es verdad y que Dios te instruya a que vivas, cómo debes de comportarte, cómo debes de hacer las cosas, que tú realmente lo vivas y lo creas, que lo tomes como una verdad que no puede, que es certera, ¿verdad? Entonces es lo que quiere decir lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de lo que dice la palabra de Dios y lleno no solo del conocimiento, sino de la intención de creerla, de creerle esa palabra. Entonces dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, dice, el Espíritu al desierto, dice. O sea que el mismo Espíritu Santo, el que llegó como forma de paloma en el bautismo de Jesús, lo lleva a enfrentarse al enemigo. Fíjense. Fíjense que el Espíritu Santo lo que hace con Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba seguro de que Jesús, al estar lleno de la palabra de Dios y creerla y ponerla en práctica, el Espíritu Santo sabía que Jesús iba a vencer, ¿verdad?
lo lleva, no para que, en realidad, no para que, sí para que Jesús fuera tentado y probado, pero con la certeza, como cuando usted ya se sabe todas las preguntas del examen, ¿verdad? Usted va al examen, ¿cómo va? Confiado porque usted sabe, ya se sabe todas las preguntas, todas las respuestas. Entonces usted va confiado, lleno de ese conocimiento, lleno de confianza, eso quiere decir, porque usted sabe que lo que usted estudió, lo que usted ya se aprendió, sabe que no va a haber problema, que va a ser, como decimos, pan comido, ¿verdad? Dice, no, no va a pasar nada. Contrario, yo voy a salir bien porque yo sé que estudié, yo sé que estoy preparado. Y fue así, por eso el Espíritu Santo lo lleva, ¿verdad? Otra cosa sería si el Espíritu Santo sabía que Jesús no estaba preparado, ¿para qué lo lleva? Entonces, no, pero aquí como el Espíritu Santo sabía que Jesús estaba bien preparado, y conocimiento de la palabra de Dios y con la fe de que esa palabra es poderosa y sabía cómo usarla, pues el Espíritu Santo lo lleva con esa confianza. Y luego dice el verso 2: ahí estuvo 40 días, allá solo en el desierto, 40 días. Dice, y fue tentado por el diablo. O sea que el diablo se acercó después de 40 días, el diablo sabía que Jesús tenía hambre, que Jesús ya había pasado un tiempo sin comer bastante largo, ¿verdad? Ah, y acordémonos también, hermanos, de que Moisés cuando subió a la montaña a recibir los mandamientos, también estuvo 40 días ahí. ¿Y cómo sobrevivió Moisés ahí en esos 40 días? ¿Qué comía? Imagínense, cuando subió Moisés no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Sin embargo, Dios lo sostuvo. Dios le dio la energía que necesitaba. No necesitó comer físicamente. Dios le dio esa energía. Entonces, y es lo que Jesús está mostrando aquí, ¿verdad? Dice, estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Y luego dice, no comió nada durante esos días. Y usted dirá, ¿cómo pudo aguantar? ¿Cómo pudo aguantar? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él y el Espíritu Santo le daba la energía que necesitaba su cuerpo físico, ¿no? Es lo que podemos concluir, ¿verdad? Aunque no lo dice, pero se sobreentiende, ¿verdad? Que si tú no comes en 40 días, pues nosotros pues, no vamos a aguantar. Pero Jesús aguantó porque precisamente el Espíritu Santo estaba dándole esa energía física que él necesitaba. Porque él estaba, eh, precisamente el Espíritu Santo lo llevó allá al desierto, ¿verdad? El Espíritu Santo ya sabía lo que iba a hacer con Jesús. Y Jesús se puso en manos del Espíritu Santo y confió. Ese es el punto, hermanos. Que cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, hay que confiar que Él nos va a sostener, que Él va a hacer lo que sea, lo que necesitemos, Él nos lo va a dar. Eso es cuando uno ya está totalmente lleno del Espíritu Santo, lleno de esa confianza y de ese conocimiento. Y luego dice, ah, después de los 40 días pasados, los cuales tuvo hambre. Versículo 3, ahí empieza la primera tentación. Y la tentación es física, ¿verdad? Es física, de una necesidad física. Y y el diablo viene como como diciéndole a Jesús, vamos a ver si en realidad eres hijo de Dios, como poniéndole a ver, compruébame que eres hijo de Dios. Imagínense, Jesús, Jesús ya había recibido, ¿se acuerdan de que cuando lo bautizaron? Qué es lo que oyó Jesús? La voz que venía del cielo, ¿qué le dijo? Tú eres mi hijo amado y estoy muy complacido contigo, o estoy muy contento contigo, o estoy muy orgulloso de ti, como diríamos ahorita en nuestras palabras. Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo y de todo lo que estás haciendo, de tu obediencia, ¿verdad? Jesús estaba totalmente convencido de que el Padre le había dicho que es su hijo amado. Pero aquí el enemigo viene a meterle como queriendo meterle una duda. Y le dice, si eres el hijo de Dios, como diciendo, bueno, a ver, dice, le propuso el diablo. Acuérdense que el diablo no nos hace pecar. El diablo simplemente nos propone, como dice acá, le propuso el diablo.
Sí, el diablo no le metió la manzana, perdón que use el término, ilustrativamente, no le metió la fruta a Eva en la boca, no se la puso en la boca, sino que la convenció, la persuadió, o sea, le hizo creer que lo que le estaba diciendo era verdad. Y Jesús, sabedor de todo eso, sabiendo de que el diablo viene a tentar, a tratar de meter su idea en tu mente y en tu conciencia, para que le creas que lo que él te ofrece es algo bueno. Y Jesús ya sabía eso, que el diablo no se acerca a hacerte nada bueno. Y Jesús pues no iba a confiar en él. Él ya sabía eso. Por eso lleno del Espíritu Santo quiere decir que tú ya sabes, ya conoces el amor de Dios y también la maldad del diablo. Entonces tú ya sabes. O sea, y gracias a Dios nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Y Jesús cuanto más, ¿verdad? Y el diablo llega y le dice, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pues ya que tienes hambre, pues tú puedes hacer tú puedes hacer que la piedra se haga pan y no tienes por qué padecer hambre. La solución está aquí, tú tienes la solución. Y se oye muy humanista, ¿verdad? Esto es humanismo, hermano. Esto es humanismo que se predica en muchas iglesias. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Dile, tú puedes hacer que Dios te dé todo lo que tú necesites. Tú no tienes por qué sufrir. Para de sufrir, te dice. Tú no tienes por qué batallar. Tú eres hijo de Dios. Eso es lo que le están diciendo en las muchas iglesias de la prosperidad a mucha gente. Y la gente, como no sabe, pues no conoce la palabra de Dios, cae en la trampa, cae en la tentación. Y dice, tú puedes ser, si tú das $1,000, tú puedes ser millonario. Dios te puede hacer millonario. Si tú das $1,000, Dios te va a dar 10,000. Es lo que le está diciendo sutilmente, ¿verdad? Parece algo bueno que lo que le está proponiendo el diablo. Como diciendo, tú puedes solucionar el problemita ahorita, Liz. No tienes por qué seguir teniendo hambre y tú ahorita usa el poder. Si eres hijo de Dios, tiene el poder para hacerlo, Liz. Pero Jesús sabía las artimañas del diablo, ¿no? Y Jesús, como estaba lleno del Espíritu Santo y conocía la palabra de Dios, estar lleno del Espíritu Santo es tener el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, mire lo que le contestó Jesús al diablo. Jesús le respondió, escrito está. ¿Escrito dónde? En los libros de filosofía, no. La Biblia. En la palabra de Dios. Ujú. Por eso es muy importante, hermano. Hay muchos predicadores que salen en la tele, hermanos, que le dicen cosas, le, 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 le Obli- presentan como que es algo bueno, ¿verdad? Como que es algo, y es tentativo, ¿verdad? Y mucha gente cae. Manda tu ofrenda aquí y vas a ver cómo yo voy a orar por ti, todo se te va a solucionar y caen en la trampa a la pobre gente, ¿verdad? Dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, le dijo Jesús. ¿Y dónde estaba escrito esto? En Deuteronomio, capítulo 8 versículo 3. Porque dice, no solo de pan vive el hombre. En otras palabras, que nosotros vivimos porque Dios nos sostiene, porque Dios nos da la vida, porque nuestra vida es 100% depende de Dios. Entonces, y lo que le está dando da a entender Jesús es que si Dios me trajo aquí, Él me va a sostener. Si Dios me trajo a este desierto y ya estuve 40 días y no me he muerto, tal vez pueda aguantar otros 40, le dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios me va a sostener. No tengo que hacer lo que no tengo por qué romper el plan de Dios solo porque tú lo sugieres. Y es el punto, hermanos. El punto que es que eh, tenemos que entender, hermanos, de que, y parece que lo que les voy a decir es algo negativo, pero no. Dios sabe en qué condición vivimos. Dios sabe cuándo nos va a proveer. Lo que Dios quiere es que confiemos en Él. ¿Acaso usted le ha faltado algo?
¿Acaso usted confía que Dios siempre le va a dar lo que usted necesita Sí. en el tiempo de Él? Y mucha gente, como no cree en Dios, pues busca enriquecerse, busca hacer trampa, busca hacer tantas cosas para tener supuestamente su seguridad, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Pero no. Aquí lo que está queriéndole decir Jesús al enemigo es de que él confía plenamente en Dios, que Dios lo va a sostener. Yo le hago una pregunta. ¿Usted confía que Dios lo va a sostener? Sí. ¿Eh? Ahora, ¿cuánto confía? Porque tal vez va a llegar el día en que ya se le acabó los recursos, ¿verdad? Y usted dice, no, hasta aquí llegué, entonces ahorita sí puedo robar porque Dios sabe. Uno va a decir, Dios sabe que necesito. Y no, ¿verdad? Y es el punto, ¿verdad? Que el punto es el humanismo, hermanos, que está en muchas iglesias metido, es de que el humanismo te hace creer que tú eres un pobrecito de ti, pobre de ti, Dios te quiere dar todo, todo, tú no tienes por qué sufrir en este mundo, tú no tienes por qué batallar, porque Dios es tu padre y tú eres su hijo y te empiezan a llevar por allá. Y es lo que el diablo le dijo a Jesús. Si eres hijo, tú no tienes por qué batallar nada, si eres hijo de Dios, tú tienes que tener todo a tus manos, no tienes por qué sufrir nada. Y, pero Jesús no cayó en la trampa del enemigo. Y ese es el humanismo, hermanos, es cuando a ti te ponen como víctima. Ay, pobre de ti, ¿verdad? Tú vente a esta iglesia y para de sufrir, aquí vas a ver cómo Dios te va a bendecir y cómo es que Dios no te va a faltar nada con Dios y caen en esa trampa, ¿verdad? Cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, no nos va a faltar nada, ¿verdad? Pero no por el lado humano, ¿verdad? Sino por el lado espiritual de que Dios nos conoce y sabe lo que necesitamos. Es lo que le dio que es entender Jesús al enemigo. Dios, si Dios me trajo aquí, el Espíritu me trajo aquí a pasar esta prueba, Él me va a sostener. Si ya me sostuvo 40 días, me puede sostener otros 40. O sea, no necesito salirme del plan de Dios. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender a muchos. ¿No? Y Jesús lo venció, ¿verdad? Versículo 5. Acuérdense que Jesús le respondió con la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, quiere decir lleno del conocimiento que Dios ha puesto en su palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo, ¿verdad? Quizá le hizo ver una visión ahí, en un lugar alto, tal vez era una montaña, no dice exactamente. El caso es de que el diablo le muestra ahí, mira, estos reinos te los puedo dar, le dice. Y luego le dice, verso 6, sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Oye, yo le voy a, lo que está queriendo decir el diablo aquí es, dice, yo estoy en control de todo el mundo. Y en realidad, ¿el diablo está en control de todo el mundo? No, Claro que no. Dios es el que está en control de todo el mundo. Pero si Jesús no supiera que quién está en control de todo el mundo, pues tal vez le hubiese creído. Pero como él conocía la palabra de Dios, como que yo creo que Jesús hasta se rió, ¿verdad? Se rió de esta. ¿Cómo va a ser posible que tú digas que tú tienes el control de todo el mundo y que tú se lo puedes dar a quien quieras? Entonces, ¿Dios dónde está? Entonces, Dios Dios es tu criado, es tu siervo, y tú eres el que mandas, o quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién está el control del mundo? ¿Dios o el diablo? ¿Quién dicen ustedes que está en control del mundo? Dios. Sí. Así que cuando usted oiga que el diablo está en control del mundo, ajá, am, tenga sus precauciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios siempre ha estado en control del mundo y siempre lo estará, ¿verdad? El diablo es el que está al servicio de Dios, no Dios está al servicio del diablo. Y eso lo podemos ver en la Biblia. ¿Dónde lo vamos a ver? En la Biblia.
¿Se acuerdan del libro de Job? Dice que se presentó Satanás, desde luego que es un, bueno, ahorita no vamos a hablar de los estilos literarios, ¿verdad? Pero es una ilustración donde como que se presentan los siervos de Dios y entre ellos dice que venía el diablo, ¿verdad? Y le dice, oye, fíjate, y Dios es el que está en control, no el diablo, ¿no? Es más, Dios le dice, mira, mira a mi siervo, le dice Job. Y ahí empieza el diálogo, ¿verdad? El supuesto diálogo, ¿verdad? Porque no es que sea un diálogo físico, ¿verdad? Literal, sino es algo que se presenta para que nosotros entendamos quién está en control de todo, ¿verdad? Y que Dios es el que bendice, no es el diablo que te bendice. En este caso parece que el diablo va a bendecir a Jesús. Dice, si tú haces tal cosa, yo te voy a premiar con tal y tal cosa, ¿verdad? Yo te voy a nombrar el rey del universo. Imagínense, ¿quién es el diablo para ofrecer eh, esto, ¿verdad? Él no es más que un siervo un instrumento que Dios usa para que él pueda sobresalir sobre el enemigo, no es al revés, ¿no? Y luego dice, dice, te daré la autoridad porque a mí se me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera, dice. Ah, y luego dice el verso 7, así que si me adoras, todo será tuyo. En otras palabras, si tú me tomas como tu Dios, si me adoras, dice, bueno, entonces como diciendo, imagínense qué es lo que está pensando Jesús. Bueno, este está queriendo decir que Él es Dios, que Él es más grande que mi Padre. Imagínense que Él creó todo el universo y ¿cómo se atreve a decir estas tonterías? Dice. Y el diablo está diciendo, así, si me adoras, todo será tuyo. Como diciendo, yo te voy a dar todo. En primer lugar, él no tenía nada. El diablo no es dueño del universo. Dios es el que es el dueño del universo. Si usted lee el libro de Daniel, el Daniel dice que Dios es el que está en control del universo. Él quita reyes y él pone reyes, él pone gobernantes. Él es el que lleva a cabo su plan. No es el enemigo, es Dios. Sin embargo, aquí él se está haciendo pasar como que él es el que tiene la autoridad y que él es el que le puede dar a Jesús lo que le puede dar la categoría de ser como diciendo, yo te voy a dar todo esto y tú me vas a servir a mí. O sea que volteando todas las cosas, ¿verdad? Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor, tu Dios, le dice. Tú no eres Dios, tú tienes un Dios, le dice. Y a Él debes de adorar y servir. Tú no eres nadie, le está queriendo decir. Tú no tienes nada. Yo no puedo adorar a alguien que no es Dios, le dice Jesús. Por eso Jesús le dice, escrito está, adora al Señor de Dios, al Señor, tu Dios, le dice, y sírvele solamente a Él. O sea que Jesús claramente se dio cuenta de que este era un mentiroso, un charlatán, alguien que quería usurpar el lugar de Dios y que no tenía nada que darle a Jesús, ¿verdad? Entonces, y él está pretendiendo que Jesús le crea que él está en control del universo, cuando no es así. Pero Jesús claramente le dijo, mira, tú estás equivocado, el Señor no eres tú, el Señor es mi Padre, como diciéndole. Entonces, y dice el versículo 9, viene la tercera tentación, el diablo le llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Acuérdense que Jesús estaba en el desierto y dice que lo llevó a Jerusalén y lo subió hasta la parte más alta del templo que estaba en Jerusalén. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, tírate, le dice. Y vas a ver cómo la gente te va a admirar, porque no te va a pasar nada, le dice. Si tú haces esto que te digo, te vas a ganar la admiración de la gente, porque no te va a pasar nada, porque como tú dices que Dios es tu Padre,
Dice que Él va a ordenar a los ángeles para que te cuiden y te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Está diciendo, mira, es lo que, es lo que otra vez muchas iglesias le andan diciendo a la gente. Tú declara que no te va a pasar nada y no te va a pasar nada, ¿verdad? Porque tú eres un hijo de Dios y te empiezan a meter esas ideas, ¿verdad? Mire, si Dios ya tiene planeado, o en su plan de Dios está que nosotros pasemos por una prueba, o aún hasta por la muerte, quién puede decir que no? Quién puede cambiar el plan de Dios? Pero aquí le está diciendo, mira, si tú haces tal cosa, Dios va a mandar sus ángeles para que no te pase nada, ¿verdad? No te pase nada. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos cristianos han muerto en un accidente o un incendio, qué sé yo, en una enfermedad? Muchos. Muchos, y muchos van a seguir muriendo. Tal vez nosotros vamos a morir, no sabemos de qué vamos a morir, pero por eso vamos a dejar ser hijos de Dios, porque un día nos va a poder pasar algo. No. No, fíjese cómo el diablo engaña. El diablo nos hace creer que por ser hijos de Dios no nos vamos a tropezar ni con una piedra. Y eso no es la realidad. Estamos en un mundo caído donde estamos, como le digo, ¿cuántos cristianos no se murieron en el COVID? ¿Cuántos cristianos han muerto en un accidente? ¿Cuántos cristianos, cuando se cae un avión, seguramente irá algún cristiano, algún creyente? Cuando hay una explosión, u- u- cosas que pasan en la naturaleza, huracanes, terremotos. Entonces, hermanos, tenemos que entender de que como hijos de Dios podemos morir de cualquier cosa, pero eso no quiere decir que porque nos vamos a morir, nos va a pasar algo, vamos a dejar de ser hijos de Dios o Dios no nos ama. No, no, eso es tenemos que entender eso, ¿verdad? Porque muchos eso están prometiendo en las iglesias. No es que si tú vienes a la iglesia, no, pues a ti no te va a pasar nada. Tú solo, y ahorita con eso de los neopentecostales que andan enseñando de que tú nada más declara y no va a pasar nada. Tú tienes el control, como diciendo, tienes el control de todo lo que pasa. Y eso hay que tener cuidado, hay que saber analizar de dónde vienen las palabras. Y eso es lo que le está diciendo Jesús, le está queriendo decir el diablo a Jesús. Tú no tienes por qué sufrir ni un daño, ¿verdad? Te puedes ganar la admiración de la gente si, haciendo cosas donde Dios, tu Padre, te va a proteger de que no te pase nada. Yo le hago una pregunta. Cuando Cristo le estaban dando de latigazos, ¿el Padre lo libró de eso? No. ¿No? Cuando No. le estaban clavando los clavos en la cruz, ¿el Padre lo libró de eso? No. No, porque era el plan de Dios, el plan de Dios. Y lo que estaba haciendo Jesús estaba complaciendo al Padre, porque el plan del Padre era que Él salvara a la humanidad. Y ya estaba profetizado que como cordero iba a ser llevado al matadero y lo iban a lastimar, lo iban a matar y de una manera cruel. Jesús sabía a qué había venido, sí sabía. Él sabía cómo iba a morir, sí sabía. Él sí sabía, como un cordero que él conocía la palabra de Dios. Y aquí el diablo le está ofreciendo, mira, ¿sabes qué? Haz esto y vas a ver que no te va, no se te va ni un rasguño te va a pasar si te tiras de ahí arriba. Cuidado, cuidado. Y le dice el versículo 9: el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está. Fíjese, le usó la Biblia. El diablo usando la Biblia, ¿cómo ve? Manipulando la Biblia a su manera. Ordena que sus ángeles te cuiden. Ordenará que sus ángeles te cuiden. Te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Pero Jesús le contestó
con la misma palabra de Dios. Jesús, él sabía de que a qué había venido y cómo iba a morir y que Jesús iba a sufrir. Él lo sabía y había aceptado ese rol, ese venir a este mundo a sufrir todo eso. Él lo sabía. Para Jesús no iba a ser una sorpresa lo que le iban a hacer. Y dice Jesús, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Como diciendo, porque muchos muchos ponen a prueba a Dios, ¿verdad? Le dicen, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Señor, por qué me dejas pasar por esta prueba? Bueno, porque Dios quiere que aprendas. Dios quiere que tú desarrolles una fe, desarrolles un carácter, ¿verdad? Y entonces dice, por eso Jesús le dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le replicó Jesús, le contestó Jesús. En otras palabras, que Jesús recibió tres tentaciones, tres insinuaciones para que hiciera lo que el diablo quería que hiciera él. Y en la última hasta usó la Biblia, usó la palabra de Dios. Y por eso es muy importante, hermanos, cuando uno lee la Biblia, entenderla. Porque si usted la ve de este lado humano y hace un lado el plan de Dios, pues no la va a entender de otra manera, ¿verdad? Así que el asunto, hermanos, es de que Jesús estaba bien conocedor de la palabra de Dios y por eso él, aun cuando le presentaba la palabra de Dios, la supo discernir, la supo entender y le dijo al diablo, le dio a entender que le estaba usando la Biblia pero de una manera torcida, que no la estaba usando con el propósito original que fue escrita. Y sí, Dios nos puede librar de muchas cosas. Sí, nos puede librar de muchos accidentes, nos puede librar de muchas enfermedades, nos puede librar de cualquier catástrofe. Si está en su plan y en su voluntad, sí. Pero si está en el plan de Dios que pasemos por una prueba, recíbela con gozo, ¿verdad? Porque Dios en esa prueba le va a demostrar a usted que está con usted, ¿verdad? Así que no se desanime, ¿verdad? Al contrario, Dios está a nuestro lado en las pruebas, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús le está mostrando aquí, que en las pruebas el Espíritu Santo estaba con él y él estaba seguro de que el plan de Dios eh, es bueno, el plan de Dios es perfecto, ¿verdad? Y tiene un buen propósito para nosotros. Entonces, pero el diablo viene a torcerlo siempre, ¿verdad? A que nosotros reneguemos, que nosotros pensemos de que Dios se equivocó, que Dios no nos quiere, que Dios está en nuestra contra, eh, como lo hizo la mujer de Lot. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot cuando le pasaba tantas pruebas a Lot? Estaba ahí el pobre ahí, ya había perdido sus hijos, ya había perdido su casa, ya había perdido sus animales, eh, ya estaba enfermo, rascándose ahí con un palo, ahí se rascaba la espalda por por la picazón que tenía. Y la mujer le dice, ¿todavía crees en ese Dios que es bueno? Le dijo. ¿Todavía sigues creyendo que Dios es bueno? Le dijo. No, qué palabras tan. Y Job le dijo, si todo el bien, solamente vamos a estar creer en Dios cuando recibimos el bien, dice. Y, no vamos, y vamos a negar a Dios cuando recibamos el mal, dice. Porque el bien y el mal son parte de la experiencia de la vida, ¿no? Es lo que tenemos que entender, ¿verdad? El, la experiencia que venimos a pasar este mundo es de bien, de bueno y malo, ¿verdad? Claro que en la próxima vida, pues vamos a estar 100% en lo bueno. No habrá llanto ni dolor, pero estamos pasando por una vida donde tenemos que experimentar, experiencia, ¿no? Y es muy importante que entendamos de que aún en este mundo caído, donde hay sufrimiento y maldad, Dios se va a manifestar estando a nuestro lado. Y es lo que Jesús vino a experimentar, que el Espíritu Santo estaba con él. Él lo llevó al desierto, él lo sostuvo ahí y él lo sacó en victoria de ella, porque él conocía la palabra de Dios y confiaba en la palabra de Dios. Y eso es muy importante para nosotros.
que nosotros aprendamos de que la palabra de Dios es verdad y lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, que lo creamos y que nunca le perdamos la confianza a Dios. Nunca le perdamos la confianza a Dios. Y el diablo trató de hacer que Jesús se vaya por el camino fácil, ¿verdad? Por el camino de pobrecito, pobrecito. Tú no tienes por qué padecer nada, pobrecito. Tú eres el niño mimado de Dios. Como diciendo, tú eres el mimado. ¿Saben qué quiere decir el mimado? El consentido de Dios. ¿Por qué Dios te va a dar todo lo que quieras? Pídele. Y ahí eso están predicando en muchas iglesias, tristemente, ¿verdad? Entonces, y a veces cuando estudiamos estas partes, y a veces como decimos, ¿cómo puede ser que yo no me había dado cuenta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el diablo nos hace ver como víctimas, como víctimas. Y usted no es una víctima, usted es un hijo, una hija de Dios, que Dios está con él, ¿verdad? Y que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por situaciones, pero Dios no nos va a dejar. Y Jesús ya lo dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que hay que confiar en eso. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. El tiempo ha corrido, ¿verdad? Ya me pasé. Vamos a parar la grabación y si tienen algún comentario, pues con mucho gusto lo vamos a escuchar. Gracias por su atención.